Por aquí el Nacional tiene una nota de Armando Avellaneda publicada hace unos días en la que dice que quedan unos 15 días. No, la nota de cuándo es de ayer, Diego. Ya quedan dos. Sí, quedan dos, hace 3 días. Para responder a Guyana en Naciones Unidas. Guyana había anunciado la extensión de su plataforma continental. Eso, por supuesto, perjudica a Venezuela. El tema del Esequibo, claro, Guyana asume que el Esequibo es guyanés. El Esequibo, la zona que Venezuela históricamente ha reclamado a Inglaterra primero y a Guyana después, es casi que más de la mitad de todo el territorio de la actual República Guyanesa. Pero bueno, Venezuela, esta ha sido una causa a la que pues nunca habíamos renunciado. El presidente Chávez no es que ha renunciado, pero lo ha ido como dejando así, no es un tema de opinión pública. Este tema desapareció de la agenda noticiosa nacional. Hace 20, 30 años el Esequibo era un tema, había recortes por todas partes, había campañas de prensa, había canciones pidiendo, pero claro que quitarle todo el Esequibo a Guyana es dejarla pues nada, en calzoncillo. Pero bueno, vamos a conversar con Emilio Figueiredo, internacionalista y ex facilitador de Venezuela para el proceso de buenos oficios con Guyana. Siempre en estos temas hemos hablado otras veces que, si no todo, por lo menos Venezuela podría aspirar a una parte, o a una salida al mar, extender su salida al mar, pero si Guyana extiende su plataforma continental, está ya formalizando que se quedó con todo. Entiendo yo, ya nos explicará Emilio cómo es el asunto. Buenos días, Emilio. Buenos días, Alonso, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Placer saludarte. Bien. Bueno, para que le expliques a la audiencia, para que nos expliques a todos qué significa esta petición de Guyana y qué debe hacer Venezuela en este placito que le queda ante Naciones Unidas. ¿Qué puede hacer? Mira, esta es una situación tan grave que la verdad es que uno no llega a entender. Inclusive hoy en la revista que yo publico, en el editorial de hoy, sacó un artículo que se llama Malvinas sí, Esequibo no. Claro. Sí, porque fíjate que la incoherencia de la política exterior del gobierno venezolano es tal que ha llegado a confundir los intereses nacionales con las otras naciones. Mientras nos estamos rasgando las vestiduras para apoyar a esa maniobra de la señora Kirchner, porque es simplemente una maniobra en el reclamo de las Malvinas, se olvida de defender la soberanía nacional en lo que respecta a la declaración, a la reclamación del territorio Esequibo, ¿no? Nosotros tenemos una colección de silencios de parte del gobierno que no ha respondido ni siquiera. Te voy a decir, es tan grave que desde febrero de 2002 llega cuando Trinidad y Tobago suscribe un acuerdo de cooperación económica con Guyana y con Barbados y se solapan extensas áreas de Venezuela. Venezuela no emite una nota diplomática de protesta para preservar sus derechos. Después, la más grave, por supuesto, de todo, fue cuando la canciller de Guyana, Caroline Rodríguez Birquet, formalizó en agosto de 2011 frente a las Naciones Unidas una solicitud para extender la plataforma continental de ese país en 150 millas, es decir, 241 kilómetros, lo que significa una extensión de su dominio marítimo. Eso claro que lo puede hacer, pero lo hizo, y en la nota que le entrega al secretario general de las Naciones Unidas, dice que el gobierno de Guyana inició consultas con Trinidad y Tobago, Barbados y Surinam sobre el límite exterior de las respectivas plataformas, ¿no? Y no consultó para nada a Venezuela, que no solamente tenemos la zona en reclamación, independientemente de cuál sea, con base al Acuerdo de Ginebra, la solución que se contempla, sino que además afecta la proyección de la Atlántica, del Delta Macuro. Es decir, nos están cercenando una parte, y eso lo han dicho varios geógrafos y geólogos, un área que nos correspondería a nosotros de más o menos 250.000 kilómetros. Si esto se aplica y se hace esa combinación con lo que Barbados está haciendo, nos reducirían, prácticamente amputarían la plataforma continental de Venezuela y la dejarían en una zona equivalente a 80.000 kilómetros cuadrados. Es decir, no solamente perderíamos los 160.000 kilómetros cuadrados de la reclamación del Esequibo, sino que además perderíamos sobre nuestra zona marítima. Entonces, la confusión de creer que la política es de apoyo, digamos, a regímenes o a gobiernos ideológicamente parecidos, no es solamente una tontería, porque fíjate por ejemplo, Alonso, que está curioso que los países del CARICOM no apoyaron la reclamación de Argentina con respecto a las Malvinas, que ellos no llaman Malvinas sino Falkland,
Por la herencia cultural inglesa. Inglesa, sí. Así y además, bueno, aparte de eso, también hay problemas de que hay 7.000 personas que viven allá desde hace, imagínate tú, desde antes de que Trinidad fuera inglesa, ¿ah? Exacto. Y entonces hay un principio en derecho también que se llama el principio de la autodeterminación de los pueblos, ¿ah? Pero bueno, esos son harina de otro costal, pero la aplicación de principios que se derivan en el foro de Sao Paulo, en el cual, como ha dicho el presidente Chávez muchas veces, entre países socialistas, no hay reclamaciones, hace que Barbados entre en zonas previamente delimitadas entre Venezuela y Trinidad, y Venezuela no protesta, que Guyana haga lo que quiera hacer y Venezuela no protesta. Claro, pero ¿por qué hace eso el gobierno? Bueno, ¿Para ganarse la indulgencia, el voto, la simpatía? Yo creo porque simplemente el gobierno, con la simpleza que caracteriza la política exterior de la Cancillería actual, cree que con eso va a conseguir el respaldo de CARICOM ante una eventual planteamiento en la Organización de Estados Americanos en el que se pidiera o se solicitara la aplicación de la Carta Democrática, porque hay que recordar que son 17 naciones angloparlantes, ¿no? Sí. Entonces, ese es un malentendido. Y en segundo, porque es la famosa lucha contra las consecuencias del imperialismo, cosa que es tan cómica, Alonso, que cuando hubo la famosa cumbre, ¿te acuerdas de Trinidad? ¿Cómo no? En el que vino Obama y que Chávez pudo... Cuando Chávez le dio el libro a Obama y se conocieron, bueno, sí. Ajá. Bueno, y se hizo una previa del ALBA en Cumaná, y se comprometieron los países del ALBA a no votar a favor de esa resolución. ¿Qué sucedió? Los países del CARICOM que forman parte del ALBA votaron con el CARICOM y aprobaron la resolución. Claro, además, Emilio, pensar que estos temas fronterizos, habiendo perdido Venezuela tanto territorio históricamente con Colombia, con Trinidad, con Brasil, bueno, no sé si con Brasil, pero en todo caso ha perdido mucho territorio. Por culpa nuestra, de paso. Por culpa nuestra, exacto. Sí, por culpa nuestra, pero es un tema muy sensible en las Fuerzas Armadas. Siempre en la era de la democracia se decía que eso producía malestares. Bueno, es decir, que el tema de la Guajira, el tema del Golfo de Venezuela era un tema delicadísimo. Y que estas cosas estén pasando y nadie diga nada, y ni siquiera haya versiones, nada. Mira, yo te quiero decir, por ejemplo, Alonso, que hoy en un editorial que escribo en analítica.com, digo lo siguiente: una presunta solidaridad ideológica con otros gobiernos no puede justificar ni mucho menos implicar una renuncia a la integridad territorial. De ocurrir por falta de acción de la Cancillería una merma en nuestros derechos soberanos sobre el territorio que nos corresponde, se estaría realizando un delito de lesa patria que genera responsabilidad penal. La responsabilidad principal de un gobierno serio es la de proteger la soberanía y la integridad territorial, y no la de defender los derechos de otros países. El no hacerlo sí constituye traición a la patria, cosa que tanto les gusta hablar de la traición de la patria, de los apátridas. En esta materia estaríamos, imagínate tú, si se combinara el peor de los casos, creo que, como dice Armando Avellaneda, queda un lapso corto, creo que quedan 15 días para que formalicemos, o sea, lo que es lo que te digo, y dice acá la nota que la Cancillería prepara un informe, no sé si estabas al tanto. Primero, los informes no son secretos. En esta materia, en materia de reserva de los derechos, cuando hay actos contrarios a las posiciones de un país que constituyen lo que en derecho internacional se llama aquiescencia, es decir, acepto lo que me dicen, tienen que ser públicos. Eso no es una diplomacia secreta, eso se comunica al secretario general, a todos los países, para que se conozca. La declaración de la canciller de Guyana fue conocida por todo el mundo. La nuestra no puede ser una especie de diplomacia oculta en el que se manda una nota para que la lea solamente el secretario general. Esto tiene que ser conocido urbi et orbe, porque claro, es la forma de proteger los derechos. El alto interés, materia, eso que llaman el alto interés nacional. Sí, es que primero está el interés nacional y después está los intereses de otros estados. O sea, yo me pregunto muchas veces, y entonces, ¿cuál es la actitud de Guyana? ¿Y cuál es la actitud de Barbados? ¿Y cuáles son las actitudes de las islas que no quieren aceptar Isla de Ave? ¿Dónde está la solidaridad de ellos con nosotros? Claro. Simplemente reciben petróleo, pero es que ese petróleo que les da Venezuela siempre se lo hemos dado, porque antes se lo dábamos con México. O sea, ellos se arrogan,
situaciones que siempre existieron, pero eso no significaba que en ningún momento los gobiernos anteriores de la era democrática renunciaran a sus derechos. No fueron eficientes en algunas cosas, estamos de acuerdo, pero por lo menos ahí estamos con unas negociaciones en Naciones Unidas, discutiendo y tratando de llegar a un acuerdo, y teníamos los elementos en las manos para hacerlo con equidad, con justicia, con una comprensión de lo que significan situaciones como la de Guyana, que el territorio Esequibo son las 2/3 partes de su territorio. Eso es obvio que cualquier persona se da cuenta que jamás un Estado va a aceptar, o sea, una solución que además tenía que ser... Sí, lo que estaba diciendo antes de que tú entraras, sí. Sí, que tiene que ser mutuamente aceptable. Así es. Eso es lo que dice el Acuerdo de Ginebra. Entonces, pero de llegar a eso, a simplemente a un silencio cómplice, un silencio comprometedor para simplemente favorecer las reclamaciones de otros en detrimento del interés nacional, simplemente por razones políticas o ideológicas, es verdaderamente una cosa lamentable, ¿oíste? Bueno, es una Emilio, cosa que realmente da vergüenza. Bueno, es que Cancillería no existe. Cancillería en este momento se ha transformado simplemente en un mecanismo del PSUV para imponer en algunos países, gracias a las ayudas económicas, esa especie de batiburrillo ideológico que es el socialismo del siglo XXI. Emilio Figueiredo, internacionalista, fue facilitador de Venezuela para el proceso de buenos oficios con Guyana, es director de Analítica.com, nos exponía, nos explicaba los alcances del problema que hay ahora que Guyana ha decidido extender su plataforma continental en la zona del Esequibo. A Venezuela le quedan entonces unos 12 días para responder a Naciones Unidas ante la situación, pues, y él explicaba lo delicado del problema, porque la República puede salir perjudicada.